Bueno, damos inicio a nuestra segunda clase acerca de lo que es la toma de medidas. Entonces, para ello voy a utilizar esta señorita. La tengo sin ropa para explicarles bien todo lo que es la parte de toma de medidas. Entonces, inicialmente vamos a empezar con diferentes temas. O sea, todo lo que tiene que referente a lo que es la toma de medidas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Lo primero que debemos saber es que hay dos sistemas que pueden ser utilizados cuando se toman medidas. Un sistema que se usa a nivel europeo, en Europa, en América del Norte, utilizan el sistema imperial, donde las medidas las toman por medio de, no de centímetros, sino de pulgadas, yardas, pies, porque es el sistema métrico que ellos usan. O sea, ya no usan metros, sino usan ese sistema de medidas, y se llama sistema imperial. Hay otro que es el que nosotros usamos a nivel de Latinoamérica, que es el sistema métrico decimal, donde utilizamos el metro, que se divide en centímetros, decímetros, en milímetros. Entonces, ese es el que nosotros utilizamos. Hoy en día se ha perfeccionado y se ha tratado estamos utilizando el sistema imperial, pero lo hemos convertido a centímetros. O sea, por ejemplo, nosotros utilizamos las tablas de tallas masculinas, que por ejemplo la talla del pantalón 32, ese 32 significa 32 pulgadas y es la medida de la cintura. La medida del cuello nos da la medida de la camisa, y la medida de la espalda nos da la medida la medida del pecho, nos da la medida del saco para hombre. Y para las mujeres, cuando podemos utilizar dos tablas de tallas, una por números y otra por letras. Cuando es por número, vamos desde la talla 6 hasta la talla 16 en tallas normales, y tal. Para las tallas plus utilizamos las tallas de la 18, 20, 22, 24, 26, que son las tallas plus. Y cuando lo hacemos por letras, utilizamos las letras S, XS, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, de acuerdo a si lo vamos a trabajar en tallas normales o tallas plus. ¿Qué significa XS? X es de extra, que es en inglés, y S, que es small, o sea, extra, pequeño. Si lo vamos a utilizar si lo utilizamos a nivel ya nacional, sería la talla XS, sería la talla extra pequeña, o EP. Entonces ya ustedes deciden cómo van a trabajar. Por ejemplo, yo cuando trabajo las tallas por letras, cuando lo hago por números, trabajo de la talla 6 a la talla 16 para tabla de tallas normal. Pero ya si está las tallas plus, o sea, para las personas ya más gorditas, esas se utiliza desde la 18 hasta la 26. Cuando lo voy a hacer por letras, por ejemplo, para hacer una blusa o cuando hago ropa deportiva o pijamas, lo utilizo por letras. Dice que la talla 10 es la misma talla M. Pero si yo lo hago dividiendo de esta forma, o sea, que por ejemplo la XS sería la talla 6, la 8 sería la S, la 10 sería la M, entonces quedaría como la L, quedaría como si fuera la talla 14 o talla 16, y me parece muy pequeña. Entonces yo utilizo la XS, utilizo la talla 6 para hacer la XS, y para la talla S utilizo la 8 y la 10. La 8 cuando voy a trabajar tejido de punto, o sea que necesito que sea más reducido, y la 10 la utilizo, las medidas de la 10 la utilizo para hacer la S cuando es en tejido plano. Cuando voy a utilizar tejido por ejemplo la M, utilizo la talla 12 para tejido de punto, y la 14 para tejido plano. Y para hacer la L utilizo la talla 16, y ya las otras, ya las tallas plus, entonces ya utilizaría ya la 18 para arriba, XL, el doble XL, 3XL, de acuerdo a cada una de las medidas que contienen. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Cuando estamos utilizando las tablas de medidas, entonces yo voy a empezar una toma de medidas. Entonces primero debo saber cómo se clasifican estas medidas. Las medidas se clasifican en tres partes. Se clasifican en medidas de largo, que son todas las medidas que se toman a lo largo. Las medidas de ancho, que son las que se toman, que atraviesan de un lado al otro. Por ejemplo, el ancho de pecho, el ancho de espalda, la separación de busto, que se catalogaría como un ancho. Y las medidas de contorno, que son las que abrazan una parte del cuerpo. Por ejemplo, contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de busto, contorno de brazo, contorno de rodilla, contorno de bota. Esas serían de contorno.
¿Qué otra división debo tener en cuenta? Entonces, ¿cómo las divido? Yo tengo ya las clasifico como medidas de largo, medidas de ancho y medidas de contorno. Ahora, ¿cómo las voy a dividir? Cuando ya he tomado las medidas, tengo que dividirlas para poder hacer mi molde o mi patrón. ¿Cómo las voy a dividir? Las medidas de largo se trabajan tal y como están, o sea, alto de busto, altura de cadera, largo de pantalón, se trabajan tal y como están, o sea, no se dividen. Las medidas de ancho, como ancho de pecho, separación de busto, ancho de espalda, se dividen por 2, porque yo voy a trabajar solamente la mitad de mi delantero y la mitad de mi posterior, entonces por eso la divido por 2. Del centro hacia acá sería la mitad y del centro hacia acá sería la otra mitad. Voy a trabajar solamente un cuarto de mi molde, o sea, mi molde delantero voy a trabajar la mitad, mi molde de espalda voy a trabajar la mitad. Entonces, por eso la divido por 2. Las medidas de contorno las divido por 4, pero hay unas excepciones a esta regla. ¿Cuáles son las excepciones? Contorno de cuello no la divido por 4, sino que se divide por 5. Contorno de brazo, contorno de codo, contorno de muñeca no se dividen por 4, sino que se dividen por 2. Mientras que contorno de rodilla y contorno de bota sí se dividen por 4, porque hay una línea que se llama la línea de quiebre o la línea de aplome que me debe dividir esa medida, esa mitad. O sea, si yo tomo el contorno, voy a dividirlo por 4, entonces de la línea de quiebre hacia un lado voy a medir un cuarto, de la línea de quiebre hacia el otro lado voy a medir otro cuarto para que me quede bien aplomada, mientras que las del brazo no las divido sino a la mitad. Entonces, esas son las excepciones. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Cuando yo utilizo las medidas, hay unas medidas que se llaman medidas de verificación o son medidas que me sirven para corroborar si las otras que tomé están bien medidas. ¿Cuáles serían estas? Por ejemplo, la espalda versus el hombro. Si yo voy a tomar la línea de el ancho de espalda, yo tengo varias medidas que podría aplicar como de espalda. La espalda alta que va desde el hombro, o sea, desde el manguito rotador, pasando por la parte alta, o sea, la séptima cervical, hasta llegar al hombro, sería la espalda alta. Y la otra espalda, que sería el pliegue que se forma entre el brazo y el tronco, va de lado a lado, sería la otra espalda. Esta de arriba es más ancha, esta es más pequeña. Pero también tengo una medida que se llama medida de hombro, que la tomo desde la parte más alta del cuello hasta la punta hasta el huesito que hay en el hombro, que se llama el manguito rotador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tomé esta medida y tomé esta medida, esta de acá arriba me sirve para corroborar si esa medida de hombro que yo tomé o la tomé muy abajo, o la tomé muy arriba, o la tomé muy pequeñita. Entonces eso me sirve cuando vamos a hacer los moldes, van a entender de qué les estoy hablando. ¿Qué otra medida también podría usar para corroborar? Si yo, por ejemplo, voy a tomar altura de busto, la altura de busto yo también puedo tomarla de diferentes ángulos. Puedo tomarla desde la parte más alta del cuello hasta la punta del pezón, pero también puedo tomarla desde el manubrio external, o sea, desde la tráquea, en diagonal hasta la punta del pezón, pero también podía tomarla desde la cintura hasta la punta del pezón. Pero ¿cuál sería la ideal? La ideal es la que se toma desde la parte más alta del cuello hasta la punta del pezón. Pero cuando yo hago mi molde, yo puedo verificar, cuando haga mi escote, que de aquí a aquí me esté dando la medida que yo tomé. Si me está dando es porque la medida del escote está bien hecha. Entonces, por eso le llamo medidas para corroborar o medidas para verificar si las otras están bien tomadas. Lo mismo hacemos con el largo del costado, la boca manga, también me sirven para corroborar una medida. O sea, no las voy a aplicar, o sea, yo no las voy a dividir, no las voy a aplicar, por eso no las divido. Contorno de pierna cuando hago el pantalón también es para corroborar, pero no las utilizo, o sea, no las utilizo en mi moldería. Entonces, ahí les van viendo. Ahora que les explique cada una de las tomas de la toma de medidas, van a entenderlo mejor. Bueno, ¿en qué orden debo tomar yo las medidas? Para tomar las medidas debo tener en cuenta dos cosas. Primero, hay unas medidas superiores que son de la cintura hacia arriba y otras medidas que son inferiores que son de la cintura hacia abajo. De la cintura hacia arriba son para hacer las prendas superiores como la blusa, la camisa, la chaqueta, todas esas son superiores. Y las medidas inferiores son para hacer las prendas que van de la cintura hacia abajo como son la falda y el pantalón. Si voy a hacer un enterizo que me involucra tanto la parte superior como la parte inferior, debo tener en cuenta una cosa. Toda medida que abrace o que pase por la zona genital se va a catalogar como una medida inferior, o sea, como una prenda inferior, o sea que
esa va a ser inferior. Entonces, cuando yo voy a empezar a tomar medidas, ¿qué voy a tener en cuenta? Primero, si es media superior o media inferior. Segundo, si es delantero o posterior. Entonces, primero empezamos todas las medidas del delantero y después nos hacemos voltear a la clienta o a la modelo, la hacemos voltear para tomarle las medidas en la parte posterior. Y cuando yo estoy tomando las medidas, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya sé que son medidas superiores, voy a empezar por las superiores, voy a empezar por el delantero. Primero voy a empezar con todo lo que son largos, largo de altura de busto, largo de talle, todo lo que son largo, largo de brazo, todo lo que son largos. Después vamos a empezar por los anchos, o sea, mitad de espalda, el ancho de espalda, de pecho, la separación de busto, o sea, todo lo que son anchos. Y después vamos a empezar por contornos. Entonces, ¿cuáles contornos en la parte superior? El contorno del cuello, que sería el primero, o sea, vamos de arriba hacia abajo. El contorno del cuello, el contorno del busto, el contorno de la cintura. Esos serían los que hacen parte de la parte superior. Contorno de brazo, contorno de codo, el contorno de la manga 3/4, el contorno de la muñeca. Esos serían todo lo que son contornos. Después hacemos lo mismo, hacemos voltear la modelo y nos vamos a la parte posterior. Entonces, todas las medidas superiores. Empezamos por los largos, largo del talle, aquí ya no habría la altura de busto, y luego nos vamos a anchos. Entonces, ancho de espalda, podemos tomar los dos anchos, tanto en la espalda media como la espalda superior. Después nos vamos a contornos, ya el contorno lo tomamos en la parte delantera, por lo que fue contorno de busto y contorno de cintura, entonces ya no necesitamos tomar ese contorno. Los contornos de brazo y todo eso ya los tomamos en la parte delantera, entonces ya no necesitamos tomarlo porque ya los tenemos listos. Después nos vamos a la parte, volvemos a la parte delantera y nos vamos a todas las medidas que son inferiores, empezando desde la cintura hasta abajo. Entonces empezamos, igual que en el molde en la parte superior. Primero todo lo que son largos, el largo, altura de cadera, alto de rodilla, largo de pantalón. Si vamos a hacerle falda, tomamos los diferentes largos de falda de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Después nos vamos a anchos. ¿Qué anchos necesitamos nosotros? En la parte inferior no tenemos ningún ancho, porque las pinzas las hacemos de acuerdo a la separación de busto. Si es la falda va unida a la blusa. Contornos, ya tenemos el contorno de cintura, no tenemos que tomarlo, pero sí vamos a irnos a los otros contornos. ¿Cuáles contornos? Ya tenemos el de cintura, que sería el primero, vamos al contorno de cadera, contorno de rodilla, contorno de bota, y si vamos a tomar para hacer un pantalón, tomamos una medida que se llama contorno de pierna, esa sí la necesitamos. Bueno, hay unas recomendaciones que debemos seguir cuando nosotros vamos a empezar la toma de medidas. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a tener en cuenta? Debemos analizar varios aspectos. Primero, ¿qué tipo de prenda es la que yo voy a elaborarle a la cliente? Entonces, de acuerdo a eso, debo tener en cuenta qué medidas debo tomar. Lo ideal es tener una tabla de medidas, una tabla donde estén todas las medidas habidas y por haber, o sea, todas las medidas que usted va a necesitar que le sirvan para hacer desde un brasier hasta un vestido de novia. O sea, todas las medidas del cuerpo para así no tener que hacer venir a la clienta un poco de veces. ¿Qué otra cosa debe tener en cuenta? Cuando usted va a tomar las medidas a su clienta, debe hacer que esa clienta venga con un brasier que le horme, pero que no tenga realce, o sea, porque a veces vienen con un brasier con tanto realce que la medida del busto se hace más grande y el busto está tan realzado, que está tan levantado que la altura de busto le queda muy arriba. Y la separación de busto, el mismo brasier hace que esa medida se junte mucho el busto, entonces la separación de busto queda muy pequeña. Cuando se ponen de pronto vienen con una faja, entonces también es un inconveniente porque cuando ya después vienen a la prueba y vienen sin la faja, ya las medidas son otras diferentes. Entonces, todas esas cosas debe tenerlas en cuenta. Lo ideal cuando usted va a tomar unas medidas es que la clienta venga de pronto, traiga una licra para que no tenga nada que le ajuste, pero que tampoco tenga, o sea, que no haya nada que le abulte. Y que sea una blusa de tiritas o una blusa sisa, o sea, que no tenga mangas para poder mirar bien el plieguecito que se une entre el brazo y el tronco, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, y sería lo ideal.
Entonces, eso sería una de las recomendaciones. Si le va a tomar medidas para un vestido de fiesta, le va a tomar medidas para un pantalón, lo ideal es que la persona traiga, si se va a colocar unos tacones muy altos, traiga de una vez sus tacones, cosa que cuando usted le tome la medida del pantalón, tiene en cuenta que el pantalón, lo ideal es que cubra hasta la mitad del tacón. Pero por moda, a veces la persona dice, no, a mí me gusta que se me arrastre, que me cubra completamente el tacón, porque yo voy a usar una bota, un palazo o un pantalón con una bota bien ancha y yo quiero que me tape bien el zapato. Entonces ya en ese caso, pues ya eso ya va en gustos. Pero lo ideal cuando se va a hacer un vestido de fiesta es que llegue y cubra hasta la mitad del tacón, en vestido como en pantalón. Bueno, ya teniendo lista lo que son qué medidas, cómo las voy a tomar, cuáles son las recomendaciones, ahora vamos a pasar a cada una de las medidas y les voy a explicar de qué forma deben tomarlas. Bueno, vamos a empezar con un listado que yo tengo según la tabla de tallas que yo les voy a compartir. Entonces vamos a empezar, no voy a empezarlo tal y como les había dicho, medidas superiores, medidas inferiores, sino que voy a trabajar de acuerdo al listado de la tabla de tallas. Entonces, ¿cuáles serían los contornos? Contorno de busto, pasamos el metro alrededor del busto, o sea, vamos a pasar el metro ubicando la parte más alta del busto y no vamos a meter la mano como hacíamos en la modistería antigua, sino simplemente damos la medida exacta y esa medida es la que anotamos. Contorno de cintura, lo ideal para distinguir bien dónde está ubicada la cintura es colocarle un cordoncito, un elástico o algo en la cintura para ubicar bien esa medida que nos va a servir tanto para medir las medidas superiores como las inferiores. El contorno de cintura pasamos el metro alrededor de la cintura, ubicando la parte donde al doblar, al hacer que la persona doble, ella va a quebrar. Entonces vamos a tomar la medida precisa, ni muy ajustada ni tampoco con el flojo, sino precisa. Contorno de cadera, para el contorno de cadera tenemos en cuenta que hay un volumen en la parte posterior, que es el derrier. Entonces vamos a pasar el metro de tal forma que nos pase por esa parte, por la parte más voluminosa, y lo vamos a tomar también de forma precisa. Y así es como lo vamos a anotar. ¿Qué otra medida necesitamos? Necesitamos el talle delantero. Para medir el talle delantero vamos a tomar la medida desde la parte más alta del cuello, pasando por la punta del pezón hasta llegar a la cintura, pero dándole la forma al busto. O sea, no es llevarlo derecho porque aquí habría un espacio en esta partecita, sino dándole la forma al busto y llegando hasta la cintura. Otra forma sería llegar desde la parte más alta del cuello, pasamos por la punta del pezón y nos tiramos el metro hacia el centro, hasta donde está el cordón, dándole la forma al busto, o sea, cuando tienen diferencias de talles grandes. ¿Qué otra medida vamos a utilizar? La medida de talle espalda. En la parte delantera ahorita vamos a ver otras medidas que yo tomo y que son adicionales y que me sirven también para corroborar ciertas medidas. Por el momento solamente estamos trabajando las que están en la tabla de tallas. Bueno, la medida de talle espalda lo tomamos igual que en el delantero, desde la parte más alta del cuello hasta la cintura y lo tomamos de forma precisa. Otra medida que tenemos es la medida del hombro, lo tomamos desde la parte más alta del cuello hasta el huesito que hay en el hombro, o sea, no es hasta aquí encima sino hasta el huesito. Usted hace que la persona doble un poquito el brazo, lo estire un poquito y ahí siente el huesito que hay aquí en el hombro, que se llama el manguito rotador, y lo tomaríamos desde allí hasta ese punto preciso. Bueno, ahora continuamos con las otras. Bueno, estas son las primeras que tomé. Hasta aquí llevo 6 medidas. Vamos a continuar con las otras medidas. ¿Cuáles son? Ancho de espalda, ancho de pecho, alto de busto, separación de busto, alto de imperio o lo mismo que es el radio de mama, el costado, el alto de cadera, contorno de cuello y alto de codo. Ya les explico cómo tomamos cada una de esas. Entonces empezamos con el ancho de espalda. Para el ancho de espalda tenemos 2 medidas. Una, que yo les había dicho antes, en la espalda tenemos 3 medidas, solamente casi siempre tomamos 2, pero realmente son 3 medidas que deberíamos de tenerlas y yo las tomo las 3. La una es la espalda alta, que va desde el manguito rotador, o sea, el huesito que hay en el hombro, pasando por la séptima cervical hasta llegar al otro lado, o sea, de esta forma, subiendo el metro hasta llegar al otro lado.
Y la otra medida de espalda, que sería desde el pliegue que se forma entre el brazo y el tronco hasta el otro extremo, o sea, de aquí a acá. ¿Qué pasa si yo de pronto tengo dificultad para ubicar el plieguecito porque la señora vino con una blusa con mangas y como que yo no puedo ubicar? Meta debajo de la axila de la clienta un lapicero a un lado y otro lapicero al otro y haga que ella lo sujete con sus brazos. Del lapicero a lapicero, allí va a tomar la medida de espalda. Y esa se llama espalda media. Esa sería espalda alta. Pero también hay otra medida de espalda, que esa si la veremos más adelante, pero de todas formas les voy a explicar para qué la uso yo. La uso cuando voy a hacer, por ejemplo, vestidos strapless o voy a hacer ropa interior, que se llama espalda baja. Y esa va desde el costado, o sea, donde iría el costado de la prenda o del brasier, hasta el centro. Y esa me da el ancho de la espalda para hacer el brasier. O si voy a hacer el straple, o sea, para que me dé la medida exacta, porque no es lo mismo el ancho de espalda desde el costado hasta el centro que desde el costado hasta el centro en la parte delantera, porque hay volumen. Entonces, esas medidas ténganlas en cuenta. Más adelante yo les explico para qué las usa y cómo las va a usar. Bueno, ¿qué otra medida necesita? Necesitamos el alto de busto. El alto de busto se puede tomar desde 3 ángulos. Primero, que es el ideal, se toma desde la parte más alta del cuello, en diagonal hasta la punta del pezón. ¿Por qué en diagonal? Porque la altura de busto no está centrada, ella está un poquito más en diagonal. Entonces se toma desde la parte más alta del cuello hasta la punta del pezón. Pero también podría tomarlo desde el huequito que se forma aquí en la tráquea, o sea, el manubrio external, hasta la punta del pezón. Pero también podría tomarlo desde la cintura hasta la punta del pezón. Por ejemplo, yo tomo esta que es la más exacta, pero también tomo la que va desde el escote hasta la punta del pezón para después corroborar que ese escote me esté quedando bien ubicado. Que yo quiero tomar esta, también si lo quiero tomar, lo puedo tomar y también lo puedo utilizar para corroborar que esas pinzas me estén quedando bien ubicadas. Pero lo ideal, si usted solamente quiere tomar esta sola, la puede tomar apenas esa sola. ¿Qué otra medida necesitamos? La separación de busto va de pezón a pezón, o sea, se toma en forma horizontal desde el pezón hasta la punta del otro pezón. Y esa sería la separación de busto. ¿Qué otra medida necesitamos? Y más que todo cuando vamos a hacer vestidos muy ajustados o que necesitan un realce, necesitan un ajuste bien bonito para hacer pinzas, un vestido strapless o copas o brasier. Necesitamos esta medida que es súper importante y que se llama radio de mama o altura de imperio. Esa va desde donde termina el busto hasta la punta del pezón, o sea, de abajo hacia arriba hasta la punta del pezón, y ese sería el radio de mama o altura de imperio. ¿Qué otra medida necesitamos? El costado. ¿Para qué necesitamos el costado? Para que cuando hagamos la sisa no nos quede muy clavada en la parte de acá, que le quede súper pequeñita, o que no le quede tan abajo que se le vaya a salir para todo por un lado. ¿Esa desde dónde va? No es abrazar, no es tomarla desde arriba, meter el metro al fondo, sino más o menos dándole una capacidad donde iría a pasar y que le quede de una forma cómoda por el costado, desde allí, más o menos unos 2 centímetros debajo de la axila, hasta la cintura. Ese sería el costado. ¿Qué otra medida necesitaríamos? La altura de cadera. La altura de cadera se toma por el costado. Hacemos para la persona así de costado y vamos a tomarlo desde la cintura y vamos a ubicar donde queda la parte más voluminosa del derrier. Entonces, allí donde me queda la parte más voluminosa, hasta ahí va a ser la altura de cadera. Hay otra medida que también utilizo, y más que todo cuando hago ropa sobre medidas, y trabaja usted para señoras, a veces la persona es gordita y tiene una barriguita aquí, y esa barriguita a veces es hasta más grande que la cadera. Entonces, ahí en ese caso también tomaríamos tanto el contorno del estómago como la altura donde está el mayor volumen en el estómago. Entonces, esa medida también se las recomiendo. ¿Qué otra medida necesitamos? El contorno de cuello. Contorno de cuello no es tomar la medida, el contorno en esta forma, sino que vamos a empezar colocando el metro desde donde está el huequito de la tráquea y allí mismo terminamos. O sea, ya nos queda formando como una V pequeñita. Esa es la medida ideal. No es lo mismo que usted lo tome así porque le va a quedar ajustado, sino que lo va a tomar en esta forma.
El alto de codo, ¿para qué necesito yo el alto de codo? Si yo voy a hacer una manga sastre para una chaqueta, necesito saber a qué altura está, aunque hay una medida que se llama, que son medidas, no, yo se los había explicado lo que son medidas deducidas, de acuerdo al largo del brazo, de acuerdo al largo de la manga, podemos sacar de forma deducida dónde queda la altura de codo, pero si usted tiene su clienta y usted se lo quiere tomar directamente, entonces hace que la persona doble el codo, de tal forma, o sea, que forme un ángulo no de 90 grados, sino de 45, o sea, doble el codo, el brazo de tal forma que se toque el estómago. Y allí con eso está formando un ángulo de 45 grados. Y va a tomarlo desde el manguito rotador hasta el huesito que hay en el codo. Esa va a ser la altura de codo. Pero también, con el brazo así como está, va a tomar el contorno, porque no es lo mismo usted tomarlo con el brazo extendido que tomarlo con el brazo doblado. De una vez le está dando una holgura, que cosa que si la persona quiere la manga bien ajustadita, usted sepa hasta qué tanto puede ajustar. Bueno, ahora seguimos con otra parte de las medidas. Entonces ahora vamos a continuar con el otro bloque de medidas que va largo de brazo, contorno de codo, contorno de puño, boca manga, alto de rodilla, largo de pantalón, entrepierna y largo de tiro. Entonces ya les explico cómo se toma. Bueno, continuando con el otro bloque de medidas, me dijeron largo de brazo. ¿Cómo tomamos el largo de brazo? Todas las medidas que se tomen del codo hacia abajo, tenemos que hacer que la persona doble el brazo de tal forma, o sea, que se coloque la mano en el estómago para formar un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el largo del brazo, empezando desde el huesito que hay en el hombro, o sea, el manguito rotador, pasando por el codo, el huesito del codo, y terminando en el huesito que hay en la muñeca. Ese sería el largo del brazo. Con el brazo así doblado, ya les dije, toman el contorno de codo, y vamos después a tomar el contorno de puño. Ya les dije cómo tomaban el contorno de codo, con el brazo doblado, dándole, no es ajustado ni tampoco dándole un flojo, sino que le dé la medida como justa, que pueda mover el metro y no haya ningún problema. ¿Qué otra cosa necesita? El contorno de puño. Si yo voy a tomar hacer una manga, el contorno de puño, normalmente yo pensaría que tendríamos que tomarlo aquí porque este es el contorno del puño. Pero en la ropa, para hacer la moldería, hacemos que la persona doble, empuñe la mano y vamos a tomarlo en esta parte con la mano empuñada. O sea, hace que la persona doble y ella va a tomar la medida en esta parte, o sea, donde están los nudillos. No la va a tomar aquí. Pero si usted está trabajando confección de ropa de tejido de punto, sí la toma directamente aquí, porque aquí, al ser tejido de punto, pues ella le va a estirar y no va a tener ningún problema. Pero si va a trabajar tejido plano, el contorno de puño se toma aquí donde están los nudillos. ¿Qué otra cosa necesitamos? La medida de boca manga. La medida de boca manga me sirve para saber si yo tengo que hacer un ajuste o necesito para saber el contorno de la sisa cuando voy a hacer manga. También me sirve la medida de boca manga. ¿Se acuerdan que yo tengo una medida de costado? Que esa medida de costado yo no la tomé clavando el metro hasta el fondo, sino dándole una holgura más o menos de 1 o 2 centímetros por debajo de la axila. Así mismo voy a tomar la boca manga. O sea, voy a tomarla en forma circular, pasando el metro, no que me quede clavado, sino dándole como una holgura a esa sisa, o sea, que no me vaya a fastidiar. El alto de rodilla. ¿Para qué tomo el alto de rodilla? Cuando voy a hacer pantalón necesito la altura de rodilla. Se toma por el costado porque es más fácil identificar por el costado. Entonces vamos a tomarlo desde la cintura hasta el huesito que hay en la rodilla. Si le cuesta trabajo, haga que la persona doble la pierna un poquitico hacia atrás para ubicar el huesito de la rodilla. Si usted de pronto se le olvidó tomar el alto de rodilla, también hay una medida que se llama medida deducida, igual que el alto de codo, que puede sacar el alto de rodilla de forma deducida. Bueno, ¿qué otra medida necesito? La entrepierna. Esta medida es súper importante. Ahorita les voy a contar por qué. Esa medida se toma desde la base genital, por la parte interna de la pierna, hasta el largo del pantalón. Yo, por ejemplo, tomo 2 medidas que son súper importantes. El largo total por el costado, desde la cintura hasta el piso. Y la entrepierna la tomo también desde la parte genital hasta el piso.
y a esta medida que está más larga, o sea, la que está por el costado, le voy a restar la medida que está por dentro y eso me da el largo de tiro. Entonces, usted puede tomarlo hasta el largo de pantalón o a mí me gusta tomarla hasta el piso, lo mismo que esta también, pero tomo también la medida hasta donde iría el pantalón. Entonces lo tomaría hasta allá, hasta la mitad del tacón, y este también por el costado hasta la mitad del tacón. Pero tome también o haga que la persona se quite los zapatos o con los zapatos puestos, tómela hasta el piso para que pueda hacer bien la resta. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? El largo del tiro. El largo del tiro se puede sacar de varias formas. Una, la que yo les dije. Tomamos la medida desde la cintura hasta el piso y le restamos la medida desde la parte genital hasta el piso. Si de aquí a aquí me dio 100 y de aquí a aquí me dio 75, entonces 100 menos 75, 25, 25 es el largo del tiro. Pero también puedo tomar el largo del tiro de acuerdo a la tabla de tallas, o sea, la medida que está en la tabla de tallas. ¿Cómo sacan las medidas de la tabla de tallas? Colocan la cuarta de cadera y le suman 2 centímetros y ese es el largo del tiro. Si su cadera es de 100, la cuarta de 100 son 25, 25 más 2 son 27, el largo de tiro son 27 centímetros. Pero resulta que cuando yo estoy trabajando con clientas sobre medidas, a veces doy con unos cuerpos bien extraños y no siempre me aplica de acuerdo a tabla de tallas, porque hay personas que tienen cadera muy grande, pero el tiro es corto. Entonces lo ideal es tomarla como yo les expliqué. Otra forma de tomar el tiro es sentar la persona en una superficie completamente plana y vamos a tomar la medida desde la cintura hasta la superficie. Esa medida le da el largo del tiro, o sea, desde aquí hasta la superficie. Esa sería la otra forma, o sea, ya saben, 3 medidas. Hay otra forma de sacar también la medida de tiro. Es colocar, le amarramos un cordoncito en la parte en donde termina la parte genital hasta el costado y tomamos de aquí hasta esa parte. Y esa sería otra forma de tomar la medida de tiro. Ahí ya les expliqué 4 formas. Listo, nos vamos para el otro bloque de medidas. Entonces, les parecen demasiadas medidas, ¿cierto? Pero con esto están garantizando de no hacer venir a la clienta una cantidad de veces. Bueno, de las medidas normales me hace falta 2 medidas, el contorno de rodilla y el contorno de bota. Esas se toman de acuerdo al modelo que usted va a hacer, pero normalmente uno toma una medida, o sea, que sea ni muy ancho ni muy angosto. O sea, para tener un básico, para sacar su básico y de acuerdo al modelo que usted le va a hacer a su clienta o reduce o amplíe. Entonces, el contorno de rodilla, hacemos que la persona doble la rodilla, o sea, que la doble formando un ángulo no de 90, no que me va a doblar y que me va a formar un ángulo de 90, sino de 45, o sea, lo dobla un poquito y vamos a tomar la medida de rodilla formando como una argollita y le damos una holgura que ella pueda mover su rodilla sin ninguna dificultad. Y lo mismo hacemos con el contorno de bota. Formamos una argollita y le damos una holgura que no le quede ajustado como para hacer un leggings, pero que tampoco le va a hacer tan ancho para hacer un palazo. O sea, que le dé una medida como normal. O sea, por lo general la bota es más pequeña que la rodilla, ¿no? Bueno, ¿qué otras medidas adicionales tomo yo? Hay una medida que se llama ancho y largo del escote delantero. Ese ancho y el largo del escote delantero se saca por medio de una fórmula matemática. Esas fórmulas se llaman medidas deducidas. Cuando vamos a hacer el básico, yo les voy a explicar cómo lo sacamos. El largo y el escote posterior también lo tomamos de acuerdo a medidas deducidas. La caída del hombro también se toma de acuerdo a la tabla de tallas. Pero si ustedes quisieran saber de dónde sale la altura de la caída de hombro, van a tomar el largo del talle posterior y a esa medida lo van a dividir por 10. Si su talle posterior es de 40, dividido 10, le da 4. Entonces, esa sería la caída de hombro. Hay algunos que le quitan menos 1, o sea, la décima menos 1 y trabajan con esa medida. Entonces, ya ahí les voy contando de dónde surgen esa. Entonces, ¿qué hicieron? Que por si yo tengo un talle de tanto, tengo que sacar la caída de hombro y me da una medida, o para la otra clienta me da otra medida. Entonces, ¿qué hicieron? Estandarizaron y dijeron, no, toda la caída de hombro la vamos a trabajar con una medida de 4 centímetros, tanto delantero como posterior. Hay métodos que utilizan 4 para el posterior, 5 para el delantero. Las personas antes tenían los hombros más caídos, o sea, los hombros eran más
inclinados y por eso usaban unas sombreras altas. Hoy en día, de acuerdo de pronto por el ejercicio, por la forma de vida que lleva la persona, ya los hombros no son tan inclinados, ya los hombros son más levantados. Entonces ya hoy en día, por ejemplo, se está trabajando con caída de hombro de 3 o 3.5 en el posterior y 1 centímetro menos más en la parte delantera, o lo trabajan parejo, 3.5 y 3.5 o 4, por ejemplo, el Sena lo trabaja con 4 adelante y 4 atrás. En el método que yo usaba, utilizaba 4 adelante, 4 para el posterior, 5 para el delantero. Yo hoy en día lo trabajo igual, tanto delantero como posterior lo trabajo de 4. Pero si ustedes quieren de pronto, no, yo quiero seguir trabajando con una caída de hombro más inclinada en la parte delantera porque eso me obliga a la prenda, a que no se me vaya hacia atrás, eso ya es como cuestión ya que uno se metió eso en la cabeza, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué otras medidas necesitamos así? El alto de estómago, que ya les dije por qué tomamos altura de estómago y contorno de estómago cuando la persona es barrigoncita y que yo estoy trabajando sobre medidas, entonces tomo con alto de estómago y contorno de estómago. Hay otra medida que yo también tomo que se llama mamario y otra se llama submamario. ¿Para qué la utilizo yo? Cuando voy a hacer strapless, cuando voy a hacer brasieres. El mamario, yo ya les expliqué una que se llama espalda baja, que lo tomamos desde el costado hasta el centro, en la parte, o sea, como para medir la distancia que hay en esta parte, o sea, el ancho que yo le voy a dar a mi pieza posterior para hacer cuando hago el brasier. Pero hay otra que se llama mamario, que esa va a medirme, es la parte más voluminosa. También la tomamos desde el costado, pasando por la parte más voluminosa hasta llegar al centro. Esa sería mamario. Y submamario es la misma, pero ya pasando por debajo de la mama. O sea, vamos a medir desde el costado, pasando por debajo, como formando la partecita de la copa hasta llegar al centro. Y la diferencia entre el mamario y el submamario me da una medida que se llama drop. Y de acuerdo a esa diferencia es la profundidad de la copa cuando yo voy a hacer brasieres. Entonces, eso sí se los explico más adelante. No las voy a enredar. Hay otra medida que también se saca de forma deducida que se llama gancho de tiro delantero y gancho de tiro posterior. Hay varias formas de hacerlo de acuerdo al tipo de pantalón que vamos a hacer. No es lo mismo hacer un pantalón, el tiro para un gancho de tiro para un pantalón demasiado largo o por ejemplo para un enterizo, para un palazo, que para hacer para un jean o para un levantacola que tiene que ir el tiro más corto. Tiene que ir bien pegado. Entonces no es lo mismo. Entonces, cuando veamos pantalón les voy a explicar las diferentes fórmulas de qué hay para sacar el gancho de tiro. Hay otra medida que también es súper importante que la usen, o sea, yo la uso desde hace tiempo. Hay métodos que no la usan, que es el centro frente y el centro atrás, que es la misma medida de talle, pero ya no la vamos a tomar desde la parte más alta, sino desde el huequito que hay se forma en la tráquea o el manubrio external por todo el centro hasta llegar a la cintura. Y lo mismo hacemos en la parte posterior, desde la séptima cervical por todo el centro hasta llegar a la cintura. ¿Para qué me sirve esta medida? A veces encontrará usted con clientas o que tienen esta parte muy entrada o que tienen un volumen porque ya de pronto tienen una deformidad o tienen una jiba o tienen una jorobita allí. Entonces a veces esta parte es más larga que el mismo talle. Entonces yo necesito saber si esta medida es más larga, necesito saber qué tanto tengo que aumentar para darle la capacidad para esa jiba o qué tanto tengo que quitar para que el talle atrás en la parte posterior no me forme una bolsa o me forme una arruga en esta parte. Entonces a veces cuando son esas personas bien entradas en esta parte posterior, antes tengo que quitar. Entonces, ¿dónde lo voy a quitar? ¿Dónde necesita quitarlo? En la cintura y en la espalda también. Si es mucho, entonces lo quito en dos partes, en la cintura y en la espalda en forma de pinza, pero eso se quita en el molde. Cuando lo veamos, cuando estemos sacando moldería, lo van a entender mejor. Listo, mis niñas, y con todo esto ya les expliqué todo lo que son las medidas. Cualquier duda me preguntan. Entonces, ¿les pareció mucha información? Entonces tienen que revisar el video y mirar cada una de las medidas y de qué forma se aplican. Cuando vamos trabajando yo les voy diciendo cómo aplicarla y en qué forma aplicarla. Bueno, terminando ya con el último video, la última parte, vamos a ver todas las medidas que necesitaríamos para hacer copas, strapless, ropa interior, vestidos de baño. Para esto necesitamos, fuera de las medidas que ya hemos tomado, necesitamos el contorno de imperio o bajo busto, contorno de strapless, altura de strapless, radio de mama, que ya lo habíamos tomado, el rodamiento largo del escote deseado que se toma para todo tipo de prendas. O sea que yo necesito saber cuál es el escote que normalmente la persona usa.
Contorno de imperio, contorno de strapless, cuando trabajamos por tallas, esas medidas se hacen de forma estandarizada, o sea, hay unos aumentos, unos ajustes que se hacen cuando se trabaja por tallas, pero si usted está trabajando las prendas directamente sobre medidas, tómele las medidas a sus clientas y aplique las medidas tomadas directamente a ellas. Entonces, el contorno de imperio o contorno de bajo busto, igual que todos los contornos, se pasa el metro alrededor. Si me dicen que es bajo busto, sabemos que el imperio es la parte baja del busto, entonces vamos a tomar en forma circular, a tomar la parte baja del busto y vamos a tomar la forma, la medida anatómica, o sea, lo que está dando, nada de flojos ni nada de ajustado, o sea, preciso lo que está dando. A la vez también vamos a tomar el contorno de strapless. ¿Para qué necesito yo el contorno de strapless? Si yo voy a hacer copas o voy a hacer un vestido de strapless o voy a hacer ropa interior, necesito que se me sostenga el brasier o que se me sostenga el strapless. Entonces es la medida que va a pasar por encima. Ya esta ya no va a ser por debajo, sino por encima del busto, donde se va a sostener el strapless, y esa se toma de forma justa. O sea, no se toma ni con flojos ni tampoco tan ajustado que no pueda ni respirar. O sea, se toma de forma justa. A la vez tomamos la altura de strapless. La altura de strapless, igual que hicimos con el imperio o con el radio de mama, que lo tomamos del pezón hacia abajo, esta lo tomamos del pezón hacia arriba hasta donde la persona quiere que le quede su strapless. Usted puede trabajar todo de acuerdo al radio de mama y trabajar todo en una circunferencia y guardar la misma altura, pero hay personas que dicen, no, a mí me gusta que me quede más arriba, que me cubra más, o quiero que me quede más abajo porque quiero mostrar más. Pero si usted lo quiere trabajar igual, si de aquí a aquí le dio 7 y aquí hacia arriba le quiere colocar los 7, igual lo puede hacer. O simplemente tomamos la altura desde el pezón hasta donde la persona quiere que se le sostenga o que él quiere que le llegue su escote para el straple. El radio de mama, ya saben que lo tomamos desde la parte baja hasta la punta del pezón. ¿Qué otra cosa necesitamos? Hay una medida que se llama rodamiento o largo de escote deseado. Esa la tomamos igual que tomamos el escote, igual que tomamos la altura de busto, lo tomamos desde la parte más alta del cuello en diagonal, pero ya no va a ser hacia la punta del pezón, sino hacia el centro donde la persona quiere su escote. Entonces, si es un escote en B, yo puedo usar puedo bajar todo lo que quiera porque él se va a sostener en esta parte. Pero si es un escote cuadrado, tenga en cuenta que hay un límite. Y ese límite va a ser esta partecita. Entonces ya si usted va a hacer un escote cuadrado, yo no podría decir, un escote en B yo lo quiero de 15, pero un escote cuadrado yo no le podría dar 15 porque entre los 15 me quedaría, entonces ya tendría que, el límite sería mi altura de busto y mi altura de busto y el escote básico. O sea, va a haber un límite. O sea, no puedo pasarme el radio de mama, ese va a ser mi límite. Y listo, mis niñas, ya con esto, ya yo creo que son suficientes medidas. Ya saben cómo se aplican y cómo se pueden tomar. Cuando hagamos los básicos, el tema que sigue ahora vamos a comenzar a hacer básicos. Empezamos por el básico de falda, que es el básico más sencillo. Después continuamos con los básicos de blusa. Hay 3 básicos que vamos a ver que son especiales. Primero, para hacer ropa, para hacer las blusas o vestidos sueltos, que se llama un molde plano. Después del plano lo vamos a modificar para transformarlo en un molde que se llama gran bustier, que ya es para hacer vestidos o blusas con cortes. Y de ese va a partir otro básico que se va a llamar el molde gran bustier, que es ya para hacer copas, strapless, vestidos de baño, brasier, o sea, ese ya va a ser con más ajustes. Y después ya comenzamos a hacer ya modelitos, modelos de faldas básicas. Después comenzamos a hacer todo lo que es la parte de blusas, escote. Por el momento, la siguiente clase va a ser el básico de falda. Entonces las invito para la próxima clase, básico de falda, que es lo más sencillo.